Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, viernes 23 de septiembre del año 2022, aquí en tu programa La Otra Realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico y aquí vemos las cosas más allá de lo aparente. Gracias como siempre por el apoyo y por, como de costumbre, conectarse con nosotros cada vez que vamos al aire en este tipo de Facebook Live. Recuerden que esto también está en nuestro canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Puedes suscribirte a mi canal, darle a la campanita y ser parte también de nuestros grupos de amigos y foristas que compartimos todos los viernes este programa y también los martes en Pensando en Voz Alta, el segmento que hacemos todos los martes a las 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Son más o menos las 8:04, 8:05 aquí en Puerto Rico y acá estamos todavía en plena oscuridad. Hoy estamos haciendo este programa desde el estudio de Webmaster Carlos Figueroa. ¿Por qué? Bueno, no tenemos energía eléctrica. Como hemos dicho anteriormente, la energía pues meramente se fue con el huracán Fiona, al igual que el agua. Así que muchísimos puertorriqueños estamos sin electricidad, sin agua y lamentablemente pues se nos hace la vida un poco más difícil. Por otro lado, no solamente los que de alguna forma o manera pues podemos todos los días laborar o podemos resolver nuestros asuntos, sino hay que pensar también en las personas que están encamadas, ¿no? Que están limitadas en sus camas, las personas que están enfermas, que necesitan los equipos electrónicos, los equipos especiales para poder sostener su calidad de vida o su vida como tal. Y este tipo de personas definitivamente la está pasando muy mal aquí en Puerto Rico. Mientras esto sucede acá, hay que recordar que en República Dominicana también el huracán Fiona lo impactó en su costa este, ya tipo 2, clase 2, acá en Puerto Rico entrando en clase 1, tocó la punta suroeste donde está Lajas y Cabo Rojo. Allá en República Dominicana le dio un poco más de lleno, pero aún así en República Dominicana ya han resuelto la situación de la electricidad. No están como acá en Puerto Rico, que todavía seguimos en penumbra. Bueno, pero es interesante saber que para la próxima semana el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se va a reunir en sesión y va a tener allí varias personas que están muy relacionadas con la energía eléctrica en Puerto Rico y con la reconstrucción. Entre las personas que están citadas a declarar allá en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos está el gobernador de Puerto Rico, el licenciado Pedro Pierluisi. Vamos a ver qué dice allí, qué es lo que va a presentar a los representantes del Congreso sobre la reconstrucción de Puerto Rico y la red eléctrica de Puerto Rico, que es lo que se va a estar discutiendo. También van a estar allá los ejecutivos de Luma Energy, van a estar dando, no sé qué cosa, será un briefing o tal vez no, un reporte a lo Luma, al Congreso. Estará también los directivos de la Autoridad de la Energía Eléctrica y bueno, una serie también de líderes ambientalistas de Puerto Rico, dando su sentir y su opinión sobre la recuperación en Puerto Rico, la mitigación y todo este desastre que estamos viviendo. Mis amigos y mis amigas, es increíble, ¿verdad?, que por más que se nos ha dicho que se ha estado trabajando en la red eléctrica de Puerto Rico y en la infraestructura en sí, ¿no?, acueductos, carreteras, etcétera, todavía no podemos sacar la cabeza del hoyo. Y a estas horas ya han pasado 5 días, un poco más, desde el impacto de Fiona sobre Puerto Rico, y aquí estamos a oscuras. La gran mayoría, o diríamos nosotros, el mayor por ciento de la población de Puerto Rico todavía no tiene ni electricidad, y tal vez la mitad del país todavía carece de agua potable, en pleno siglo XXI. La gestión de gobierno ha sido muy pobre en ese sentido porque se decía que estaban preparados, que el sistema estaba robusto, o se nos olvidó, que hay piezas de más, hay personal suficiente, 1.350 personas ahí, se han traído 65 más celadores de los Estados Unidos, algunos de ellos cobrando creo que $25,000 más o menos, no sé si a la semana o algo así, o al mes, o no sé cómo es, pero más o menos algo así escuché, no estoy seguro, pero bueno, allá usted indague. La cuestión es que definitivamente caemos en lo mismo que sufrimos durante los huracanes Irma y María. Lo que sabemos es que pues aquí no ha mejorado la cosa. Imagínese usted la telefonía también fallando. No tiene buena señal de internet, no tiene buena señal de teléfono. Así que esa gente que es la industria privada que se supone que prepararon, ¿no?, el sistema de comunicaciones, el sistema de microondas para que soportara los vientos huracanados. Bueno, vino un huracán como este que no trajo vientos muy fuertes, por eso usted ve que no está
ni quemado las montañas, ni deshojado los bosques en Puerto Rico, todo está verde y frondoso. Así que no hubo viento para esas torres, ni para esas antenas. Pero usted se da cuenta que el servicio es paupérrimo, malo. Una vez más, con huracán o sin huracán, el servicio de telefonía en Puerto Rico e internet es lento y es malo. Punto. Pero bueno, acá estamos nosotros tratando de sobrevivir y nos ha dado pues un huracán de refilón, nos dejó una enorme cantidad de lluvia, como hemos hablado en Pensando en Voz Alta. El martes pasado rompimos récords de pulgadas, inclusive 31 pulgadas en algunas zonas de Puerto Rico. Se acumularon de lluvia en esas 48 horas más o menos que estuvo lloviendo acá, como si fuera el diluvio universal. Esas son las situaciones que estamos viviendo. Y aquí hay que pensar lo siguiente, oiga bien, mi amigo y mi amiga, a los puertorriqueños que viven en el país y los que están en Estados Unidos y a los amigos latinoamericanos o de otros países que acá se conectan en la autopista del internet con nosotros aquí en la otra realidad. Definitivamente no hay forma de que esta pequeña isla de 100 por 35 mal tasada, este archipiélago que incluye a la isla de Culebra, el municipio de Culebra y el municipio de Vieques, lo demás pues ya usted sabe, son los cayos que nos rodean. La realidad es que no hay forma de que la economía del país pueda crecer. O sea, hemos tenido pérdidas billonarias en Puerto Rico. No solo porque se perdió la agricultura, que es poquita, la agricultura de Puerto Rico es chiquita, pequeña. Se fue el plátano, se fue el guineo, lo mencionamos el martes, se fue el café y un sinnúmero más de frutos menores. Así que la agricultura de Puerto Rico está prácticamente en cero. La agricultura, por ejemplo, que se hace orgánica en Puerto Rico, también destruida. Inclusive el dinero que se está asignando de ayuda federal a los agricultores de cosechas orgánicas es una miseria, hay que decir la verdad, es una miseria. Así que tenemos un panorama en lo que se refiere, ¿no?, a la autogestión alimentaria en Puerto Rico muy oscuro, muy malo, ¿no?, crítico, difícil, para los tiempos que se acercan, que son peores que esto. Sepa bien, oiga bien, tome conciencia, infórmese bien. Esto es meramente el preámbulo como lo fue María, lo fue Irma o Irma y María hace 5 años atrás, o los temblores en el 2020, o la pandemia también en el 2020, que como mencionamos el pasado martes, ya terminó la pandemia. No voy a hablar de COVID por aquí porque si no me censura el sistema, pero bueno, vamos a lo que nos toca de lleno hoy. No hay forma que Puerto Rico pueda levantar ni la economía ni la educación del país. Desde los huracanes del 2017 hemos estado teniendo, pérdidas económicas increíbles, no crece la economía, porque una cosa tras otra, y lo he dicho muchísimas veces, un evento, una catástrofe tras otra, huracanes, renuncia de un gobernador, temblores de tierra en el suroeste y el sur de Puerto Rico, creando millones de dólares, cientos de millones en pérdidas, la pandemia que paralizó al país y al mundo. Lógicamente, ahora el huracán Fiona, que no es un monstruo del otro mundo, pero que obviamente a un país que ya estaba herido, lastimado, pues le hace un efecto terrible, ¿no? Aquí tenemos una situación donde la educación se estanca porque las escuelas hay que estar cerrándolas cada cierto tiempo y muy pocas veces podemos terminar un semestre completo. Dígame si es o no es así, un semestre completo. Y la economía, pues, ¿qué trimestres económicos tiene usted de crecimiento en Puerto Rico? ¿Dónde, cuándo, dónde están los números? Tampoco. Esto pues precipita al que el éxodo de puertorriqueños aumente en los próximos días y semanas. Ya vimos el aeropuerto Merceditas en Ponce, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, la gente saliendo directamente hacia ¿dónde? Orlando, Nueva York, Texas, New Jersey, Connecticut, que son, ¿no?, los núcleos donde los puertorriqueños se concentran en su mayoría, donde tienen familiares. Así que la gente está abandonando. ¿Y abandonando por qué? Porque inclusive algunos de los alcaldes del área suroeste, Lajas, Cabo Rojo y los pueblos adyacentes, dice que ni siquiera una brigada ha llegado allí para evaluar los daños. Lo sabía, lo sabía. Bueno, fíjese usted que el huracán entró por allí, en la parte del huracán que impactó a Puerto Rico fue por Lajas y Cabo Rojo, y esos dos municipios no están reportados como municipios que están como con daños catastróficos. Usted encuentra como 58 municipios que están con daños catastróficos, pero por donde pasó el huracán, no. Fíjese usted que creo que fue hoy el gobernador a dar por ahí una trillita, a ver qué veía, y si decía, y peor que todo, si hacía algo. A ver qué pasa. Nuevamente, yo aquí no apoyo ningún partido político, ni me gusta la politiquería del día, aquí en Puerto Rico del día a día, ¿no? Ni apoyo a candidato alguno, de lo que sea.
Yo simpatizo con la gente que yo veo que es responsable y que de alguna forma u otra quiere hacer algo por el país, hacer algo por Puerto Rico. No tiene que ser un líder político ni nadie con aspiraciones políticas, alguien que sea genuino, un líder de pueblo, ¿no? Un líder comunal, una persona que traiga algún tipo de cambio de mentalidad, cambio social, de revolución de conciencia. Aquí en Puerto Rico hay gente así, entre el pueblo, claro que los hay. No tienen tal vez destaque que tienen otro que la prensa carga y los pone, ¿no? Y que cualquier comentario tonto, soez, hueco, ¿qué diría yo? Acefálico, pues lo ponen, como la mayor parte de los políticos del país y de estos grupos de tribus partidistas que dicen tonterías y que usted se da cuenta que a la hora de la verdad, ¿de qué sirve lo que dicen si no hacen lo que dicen? Inclusive lo que hacen no lo hacen bien. Son genios de la ineficiencia, de la mediocridad. Pues bien, es un hecho que usted lo sabe y que yo lo sé. Que nadie lo duda en Puerto Rico, ni ellos mismos lo dudan. Así que tenemos un grave problema, porque la economía no puede crecer bajo estas situaciones. Y he dicho y lo repito por enésima vez, Puerto Rico tiene que vivir, oiga bien, en un estado de emergencia. Sí, señor, continuo, perpetuo. ¿Por qué? Cambio climático, los eventos sísmicos y la situación crítica que vea usted si es o no es así, que se ha dado en estos días por la escasez de diésel. Elemental. Aquí todo, y es todo el combustible, viene de afuera. Aquí no hay pozos de petróleo, aquí no producimos etanol, no, aquí no sembramos caña energética, ni maíz para sacar etanol, nada de eso. Así que no tenemos biodiesel tampoco. Aquí dependemos total y completamente, 1000%, no 100, 1000% de todo el combustible fósil que viene de afuera, que viene por barcaza. Y si se atrasa por alguna razón, ya usted ve la gritería, los hospitales tienen que cerrar, los supermercados no pueden estar viables, tienen que cerrar, no tienen cómo mantener la carne fría, ¿ah? Los frigoríficos tampoco, nada de eso. Así que todo está manga por hombro. ¿Y cómo usted puede creer que eso es una sociedad organizada? ¿Y cómo usted puede creer, oiga bien, que Puerto Rico puede crecer y ser un escenario interesante, importante o atractivo para inversionistas extranjeros? Para nadie. Por ende, no llega capital de afuera que no sea las ayudas federales, lo entendemos todo. Aquí esto no es obviamente ni retórica vacía, ni demagogia, ni estupideces. Simple y llanamente, lo único que llega a Puerto Rico, y me dice si eso no es así, son ayudas federales asignadas por desastres. Así que el medio o la fuente económica más grande que tiene el gobierno de Puerto Rico son los desastres naturales. Y por ende mantienen el país siempre a medio pocillo, es decir, no se arregla nada, porque saben que próximamente vendrá otra ayuda, tan pronto nos toque una tormenta platanera, o lo que sea. Y recuerde, el problema es que las tormentas plataneras de antes no son las tormentas plataneras de ahora. Evolucionan rápidamente. La situación climática y atmosférica hace que estos fenómenos naturales evolucionen rápido y generen más energía porque el mar está demasiado caliente y hay combustible natural ahí. Aparte de otras condiciones como demasiado vapor de agua en la atmósfera. Dicho eso y entendido, sabemos que definitivamente tenemos un grave problema. Y nos han dicho ya, mientras por un lado nos dicen, no, en 2 días, en 3 días, en 4 días se va a recuperar la energía, en 1 semana y media estaremos en la normalidad. ¿Cuál normalidad? Donde siempre hay apagones en Puerto Rico y donde nunca se cumple con ninguna agenda de promesa o proyecto en la isla. Sea el gobierno de turno o quien administre o el partido que sea, porque es más de la misma cosa, es la basofia de todos los días. Pues bien, mi amigo, hay que respetarnos y hay que no solamente escuchar al pueblo, sino que el pueblo tiene que ser activo, proactivo, tiene que activarse. ¿Y qué uno puede hacer? Bueno, todas esas protestas que ustedes ponen con casero, las griterías, ¿han resuelto algo? Dime, a estos que creen en la protesta, dígame que han resuelto dentro de la realidad puertorriqueña y de la debacle que tenemos aquí en Puerto Rico, de la devastación, no únicamente de fenómenos naturales, sino de la mala administración pública y de todos los escándalos y corrupción. No. ¿Cómo vamos a luchar contra Luma? Bueno, Luma ya le está a usted dorando un bombón, la pastilla, ¿verdad? Se la está dorando ya para que usted se la tome. Como dicen por ahí, la pastilla venenosa esta, de que en octubre, oiga, y en noviembre le van a bajar un 8.5% del costo de la electricidad para que usted esté tranquilo. Va a pagar como $10.41 menos. Relax, tranquilo, que Luma, pensando en la conciencia del pueblo, va a bajar ese poquito. Claro, hombre, ¿cuántos aumentos lleva corrido? ¿6? ¿8?
cada tres meses, cada trimestre, y después de eso, en diciembre, ¿nos van a subir qué? El triple de lo que nos supuestamente bajaron. Recuerden que en Puerto Rico el truco es que se propone un aumento de 20%, te lo bajan a 15, y dice, qué buenos somos, lo bajamos a 15, vieron que los queremos. Embuste, te acaban de subir 15 un cantazo, y tú lo aceptaste y pides más. Lamentable situación, pero hay que ser consciente de esto, y tenemos que definitivamente hacer algo. ¿Cómo uno puede tal vez protestar contra Luma, contra la Junta, obviamente supervisión fiscal, ¿ah? O contra el gobierno, contra quien sea? Bueno, utilice el sistema que usan los europeos y los países civilizados del G7 y el G20, la Comunidad Europea, la Unión Europea. ¿Qué hace esa gente? Le suben la carne de res y todo el país decide en consenso, todo es todo, no comprar carne de res, y se va a pudrir ahí, y no vas a poder matar más vacas en el matadero porque nadie quiere ni bistec ni filete. Así que te chavaste, hasta nuevo aviso, hasta que bajen los precios, que sean rentables para el pueblo, ¿no? Que tengamos un insumo positivo para todos nosotros. ¿Qué pasa ya cuando hay obviamente un alza de combustible, inclusive en Latinoamérica? Pues inmediatamente el pueblo se levanta y se forma un foxtrot. No solamente ahí, lo hemos visto inclusive en Asia, en Eurasia, en el Índico. ¿Ah? ¿O se le ha olvidado a usted que inclusive hasta golpes de Estado han ocurrido porque han subido el combustible? En Puerto Rico nos metieron 35 centavos de cantazo como un enema. Y la gente dijo, ay, de esta cara, ay, mira Dios, si lo veis de esta cara, da vergüenza ajena. No nos respetamos a nosotros mismos. ¿Cómo usted quiere que lo respete el gobierno o lo respete usted, la industria privada o toda esta gente que viene a hacer capital aquí porque no vienen a usted a regalarle nada? Nadie regala nada en esta vida. El que vive el mantengo cree que todo es gratis, no, el que tiene que trabajar y con el sudor de la frente, como digo yo, romper la piedra a golpe de calcetín, sabe definitivamente que aquí hay que fajarse. El hábil no viene a aprender y uno viene a trabajar. Lamentablemente nosotros, la clase media, esa clase en extinción, ¿qué le pasa? En Latinoamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Pues esa clase media, lamentablemente, siempre es la que tiene que cargar con el gran peso de las deudas. Deudas estatales, deudas de gobierno, deudas de toda índole. ¿Ok? La economía se cae sobre nosotros. Es la verdad. Somos la mano de obra. Somos también la estructura mental que hace los procesos para que se pueda dar la realidad social en que vivimos. Todo eso está ahí, concentrado. Y digo todo esto porque, bueno, porque si la gente en Puerto Rico de verdad se respetaran unos a otros y tuviéramos identidad nacional y quisiéramos ser un pueblo unido y no fragmento, un grupito nacionalista, un grupito independentista, un grupito estadista, cada día siguen reduciendo porque eran mayoría, un grupito de autonomistas que ya no saben dónde están, si es que están, un grupito de realengo y el grupito de los más, es decir, los indecisos, como dicen por ahí, la masa silente, porque van a protestar, qué sé yo, si tenemos suerte van 40,000 personas y aquí hay un acabó y dicen que hay 100,000. Pero el resto de la masa silente no habla, no expresa, y el que calla otorga. Pues bien, aquí a lo que voy con esto, mi amigo, esta noche aquí, dando un poco de catarsis, y no es pensando en voz alta, es la otra realidad. Ahora vamos a una serie de datos importantes, noticias internacionales, pero en la apertura, debido a la situación que estamos viviendo aquí de crisis en Puerto Rico, por la falta de energía eléctrica, falta de agua, falta de combustible, falta de alimentos y tantísimas cosas más, y las pérdidas que hemos tenido, y la no ayuda a la gente que necesita, y para colmo, pues FEMA pone una serie, ¿no?, de requisitos para que usted pueda tener alguna ayuda, y ya todos sabemos aquí cuál es el martirio de FEMA y del ciudadano pidiendo ayuda, ¿no? Y FEMA, ¿qué es eso? Un seguro que pagamos todos, no es de gratis. FEMA no es que el tío Sam viene a regalarme, no, aquí se paga FEMA, lo sabemos, vamos a respetarnos, pero aquí la realidad, mi amigo y mi amiga, es que sabe todo el mundo cuál es el calvario que hay para todo esto. No que sea simplificado ahora. Ay. Doña Juana, don Pedro, doña Carmen allá en el barrio Guaraguao, Maricao, en Las Marías, allá en Comerío, donde sea, va a tener muchos problemas para poder hablar con esta gente y para que le puedan procesar los casos, cosa que la vimos durante Irma y María y eso no mejoró tampoco, ¿ok? Así que hagamos cabeza. Importante, para cerrar ahí, porque si no me quedo en este tema, pero que es importante que tomemos conciencia de toda esta situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos realmente protestar? ¿Podríamos usar parte de ese estilo, inspirarnos en el estilo de algunos países europeos? Pues nadie pague Luma. Mire, ya yo pagué la electricidad. Yo vine y la pagué ya. Me sacaron, no voy a decir cuánto, pero me sacaron las costillas. Y en casa lo único que se prende son un abaniquito y una neverita. No una neverota, una neverita. 3 dígitos y largo. Por eso, mensual, imposible.
Pero lo pagué porque digo, bueno, y cuando venga el cantazo, ¿me van a matar con más? Bueno, pero después que lo pagué me puse a reflexionar en esto. Caramba, y si mejor no lo pagaba? Y si todos nos pusiéramos de acuerdo, que es lo que habría que hacer en el país, como se hace el boicot cuando le suben la carne o le suben la gasolina en muchos países del mundo o el querosén, y no pagamos nadie, ¿qué va a hacer Luma? De hecho, Luma sabemos que continuamente cada 3 meses tiene un déficit de 30 millones más y 30 millones más y 30 millones más. Revisa los números y me dice, eso es elemental. Pues bien, y si nadie paga, ¿no nos van a cortar la luz? ¿Qué van a hacer? ¿Nadie va a pagar? Es una protesta de pueblo completa. ¿A quién van a castigar? ¿Al pueblo? ¿De verdad? No, no. Tienen entonces que negociar. Y tiene que el gobierno central cambiar esa política a favor del ciudadano, no a favor de la corporación. ¿Eh? Pero hay muchas estrategias que en Puerto Rico no se utilizan, que son estrategias de presión reales, inteligentes, planificadas, que no es tirar pedras, romper vitrinas, pintar grafitis bobos, que no dicen nada y que todo lo contrario, lo que hace es enardecer a la gente en contra de la idea de que lo pintó. Mira si son bobos, no saben nada de psicología de masa. Hay otras estrategias que son las que hay que implementar. Y no he visto todavía a ningún líder, ni ningún grupo en Puerto Rico, ninguno, aplicar las verdaderas estrategias de cambio. Siempre lo mismo. La técnica de los años 60 y 70 es lo mismo, no evolucionaron, se quedaron, hombre, anquilosados, muchachos jóvenes, haciendo lo que hacían los viejos y copiando el estilo de los viejos, que ya no funciona. Ahora lo van a hacer los iraníes a su manera. Y tampoco va a funcionar, hay que hacerlo de otra manera. Bueno, dicho eso, vamos a otro lado. Piensen, hay que reestructurar la lucha, y no es una lucha ideológica ni política a favor de nadie. Es la lucha por el pueblo, para que no nos aplasten bajo ningún sistema. Ni bajo el Estado Libre Asociado, esa ficción, y ni somos de aquí ni de allá, esa ficción, ideológica y política, ni bajo la estadidad si fuera Estado 51, para que no nos aprieten de allá los Federicos, ni bajo la soberanía y la República de Puerto Rico, para que tampoco suba un caudillo aquí y haga lo que quiera con el pueblo. O sea, hay muchas cosas que hay que asegurar y que hay que hacer para hacer de esto una mejor sociedad, no importa cuál sea el destino final o no importa cuál sea la decisión con el estatus de la isla. Eso lo decidirán ustedes. Yo no le tengo que decir a nadie por qué votar, simplemente les comparto mi impresión y allá usted llegue a sus propias conclusiones y busque la forma de resolver las cosas. Si el pueblo se une, fantástico. Vamos a unir esfuerzos y tal vez se logre algo. Bien, dicho eso, me despojo de todo eso. Vamos a otros asuntos que están pasando en el mundo. Precisamente, hablaba de esa situación de las protestas. Bueno, en Irán aquello está caliente. Las protestas están encendidas contra el gobierno de la Ayatollah, precisamente por la muerte de esta joven de 22 años que fue muerta alegadamente por la policía moral. La policía moral es una policía religiosa que hay en Irán y que también la hay en Arabia Saudita y en otros países y Emiratos Árabes, que vigilan porque se cumpla con las leyes del Islam, ¿ok? Son países islamistas, quiere decir que la Sharia, la ley islámica, impera sobre el derecho. Los derechos civiles están sometidos a esa ley y a gobiernos teocráticos. En el caso de Arabia Saudita, pues lógicamente es una realeza, ¿no? Estamos hablando de monarquía. En el caso de Irán, pues estamos hablando de un gobierno teocrático, como en el caso de los talibanes, otro gobierno teocrático, pero en Afganistán. La muerte de esta joven, alegadamente torturada y golpeada por la policía moral, arrestada por no tener bien puesto el hijab. El hijab es como se tapan ellos el rostro y todo, recuérdense que hay unas regulaciones. Hay muchos jóvenes en Irán, oiga bien, uno de los países que más jóvenes tiene en el mundo, y búsquelo porque los porcientos están publicados, y esto yo lo vengo hablando hace años, lo discutía en mis clases en la universidad con mis estudiantes, es Irán. La edad promedio de la población iraní es 33 años. La edad promedio de Puerto Rico, ¿sabe cuál es? ¿Ah? Incluso, ¿sabe cuál es la edad promedio de las monjas en la Iglesia Católica? 75 años. Es la edad promedio de las monjas en la Iglesia Católica. Y en Puerto Rico, ¿cuál es la edad promedio de la población? ¿Lo sabe? Busque. Está ahí en las estadísticas, lo dicen bien claro. Estamos para viejos. La edad promedio en Puerto Rico supera los 40 años. Mucho más. Estamos llegando a los 50 y pasamos. Por eso es que ahora, como hemos dicho tantas veces, y nos dice obviamente el censo, mueren más que los que nacen. Pero en el caso de Irán, la edad promedio no sobrepasa los 33 años y probablemente siga bajando a 32, 31 en los próximos 5 o 6 años.
Pero ¿qué pasa? Que la juventud en Irán no es como la mentalidad de los revolucionarios que trajo a Ayatollah Khomeini allá en el año 77 y el golpe contra el Shah de Irán y todo aquello y la toma de la embajada de los Estados Unidos. Es otra mentalidad totalmente diferente. Estos jóvenes están viendo el mundo de muchas maneras. Muchos viajan a Europa, muchos estudian afuera y muchos están a través de la internet, ven lo que pasa en el mundo. No como los de Corea del Norte que están aislados y como muchos en China también. Así que estos quieren un cambio dentro del país, bajo un país que está dirigido por viejos en antiguos estilos teocráticos. Y esto ha llevado a que hay una serie de protestas y han muerto hasta este momento, bueno, hasta hace un par de días habían muerto nueve personas en las protestas, baleados precisamente por las fuerzas de seguridad en Irán. De esto vamos a hablar con el ingeniero Orlando Pla en el segundo segmento que estará conmigo vía telefónica. ¿Ok? Así que ojo, porque tanto Irán, oiga bien, como la Federación Rusa, que estuvieron todos ellos reunidos, lo hablamos aquí el viernes pasado, ¿se acuerda usted? Sí, esta organización de Shanghái, para hablar sobre la economía y la ayuda entre todos ellos, etcétera, etcétera. Y que el mensaje que dio Xi Jinping, y es el mensaje que ha dado varias veces Vladimir Putin, es que no quieren revoluciones de colores. ¿Ok? Algunos decían hasta revoluciones de flores, las revoluciones de colores, que son las que cambiaron la mentalidad, ¿eh? Y el sistema socialista comunista de los países de Europa Oriental, una vez salidos del yugo de la antigua Unión Soviética, que se rompió y disolvió en el año 91, pues estos países decidieron coger otro tipo de sistema, otro tipo de gobierno, en su mayoría. Algunos ya son parte de la Unión Europea, otros son parte de la OTAN, y tienen otro tipo de gobierno democrático. Pues lo que Xi Jinping estuvo dando acá en su discurso, déjame si es o no es así, de que hay que evitar este tipo de revoluciones de colores de los liberales en países que son autócratas, en países donde hay dictaduras, porque usted los puede poner a todos los que se reúnen allí y todos tienen una dictadura. Pero hay gente que apoya esos movimientos y me está curioso, yo los oigo hablar por ahí de libertad, libertad, pero apoyan los movimientos autocráticos y a las dictaduras latinoamericanas y a las dictaduras de Oriente y de cualquier lugar del mundo y a las africanas. Y uno dice, wow, y esa es la gente que me quiere implantar a mí un sistema político aquí. Yo puedo ser independentista, puedo ser nacionalista, ¿ah? Claro que sí, puedo ser autonomista, estadista, lo que sea, pero jamás apoyaría que me impongan en Puerto Rico una dictadura ni de derecha ni de izquierda, ni de centro, porque también hemos tenido dictaduras de centro. Pregúntale a Luis Muñoz Marín. Bueno, dejando la cosa por ahí, yendo a otra situación interesante de lo que está pasando en el mundo, también hay otras cosas que está pasando en Rusia, que lo vamos a hablar con el ingeniero Orlando Pla, y es el éxodo de hombres, varones, abandonando Rusia por todo tipo de fronteras. De hecho, esto es interesante, ¿no? Hay países que han tenido que restringir la entrada de los ciudadanos rusos que entran por tierra o por aire por la cantidad de hombres, no mujeres, hombres que están abandonando el país para no caer bajo ¿qué? Bajo la redada de ser conscriptos, ¿no? De ser reclutados por las Fuerzas Armadas de Rusia o gente que pertenece, por ejemplo, a la reserva del ejército y no quieren ir a pelear a la guerra de Ucrania, como muchos no quisieron pelear la guerra de Vietnam, ¿ok? Y este tipo de gente están siendo acusados como desertores. Si tú eres de la reserva del ejército ruso y te refugiaste en Alemania, o te fuiste para allá, para Suecia, ¿ok? O te fuiste para Finlandia, que Finlandia tiene que poner controles en la frontera por la cantidad de cientos de hombres y miles, no cientos, miles, ya busque la información y vea que es así, que no exagero, por restringir la entrada. Si usted es reservista, usted es acusado de ¿qué? De desertor y se le van a meter automáticamente 15 años de cárcel por desertor a las Fuerzas Armadas rusas. Si Rusia estuviera ganando la guerra, no estaría haciendo lo que está haciendo ahora. Elemental, básico. No necesita que usted sea un genio militar, no tiene que ser Patton, no. ¿Ok? No tiene que ser Napoleón, lo va a entender fácilmente. ¿Ok? Y por eso es que viene este reclamo de los 300.000 soldados que van a ser enviados al frente de batalla y que van a estar en un reentrenamiento de una semana, no más de 2, y van a ir allá a la carne cañón, como dicen los mismos jóvenes rusos, que no quieren ser carne cañón. Y lamentablemente esa es la realidad del mundo. Usted se ha dado cuenta que inclusive hay una noticia que voy a hablar brevemente que tiene que ver con el comité que fue a supervisar los crímenes de guerra allá en Ucrania y la determinación de este comité, donde el director de investigaciones que fue allá al grupo determinó y presentó la evidencia, no es que yo creo, tal vez a lo mejor es que a mí me dijeron, la evidencia de que las tropas rusas cometieron crímenes de guerra. ¿Ok? Pero ahora, los seguidores de Putin, que creen que es el gran Mesías, el nuevo Mesías, si Putin dice que no es porque es verdad.
Las Naciones Unidas, los ciento y pico países que hayan ahí, mienten porque le sirven a quién, al imperio del tío Sam. Cualquiera que diga que eso pasa, miente, porque Putin dice que no es cierto, o Lavrov. Mire, vamos a respetar la inteligencia. Esto ya se salió de un color a otro, ¿no? Ya va de morado a negro ya. Y la realidad es que esto se está discutiendo en todos los foros internacionales, se está discutiendo dentro, obviamente, de los grupos de seguridad, pero ahí está Rusia y tiene su alcahuete China y están todos unidos. Aquí definitivamente va a ver cómo se puede solucionar esta situación, porque hay leyes internacionales, hay tratados como el de Ginebra para prisioneros y hay tratados para que no se asesinen a los civiles. Que los Estados Unidos han matado civiles, y eso obviamente es su planteamiento, sí lo ha hecho. Los drones han matado civiles, ha habido de todo, pero ha sido bajo operaciones donde ha habido mala identificación o lamentablemente la persona estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Que también han matado civiles en Irak bajo órdenes de militares, sí, y lo he presentado inclusive en mis conferencias, lo critico, y son crímenes de guerra también. Y que deberían ser condenados y deberían ser juzgados en La Haya. Y que el gobierno de los Estados Unidos, desde la época de Trump hasta la de Biden, no permite que eso se haga, porque no quieren que sus militares puedan ser juzgados por cortes internacionales. Y hay un sinnúmero de militares estadounidenses que son criminales de guerra. Yo no estoy ni de aquí ni de allá, vamos a ver si nos entendemos, para que usted vea qué difícil es hilar aquí en esta línea, porque los de acá lo acusan a usted y los de allá también. Y la realidad es que es más de la misma basura, un lado y el otro. Y los dos son criminales y todos son asesinos. ¿Ok? Crímenes de deshumanidad en contra de la humanidad. Pues bien, Rusia está haciendo crímenes contra la humanidad, no hay forma de taparlo. Es la verdad y va a tener que pagar por esos crímenes en algún momento. ¿Problema de todo esto? Bueno, la amenaza continua que he hablado yo aquí hasta la saciedad de usar armas nucleares tácticas en algún momento, ¿no? De poco poder relativo porque no es una bomba de 3 megatones, sino obviamente son bombas destructivas, pero utilizadas quirúrgicamente en diferentes operaciones, cosa que ya advirtió Biden, que advirtió la OTAN y todo. Como eso suceda, empezó la guerra. Empezó la guerra. ¿Y cuáles son los límites de la guerra? Bueno, hay un viejo adagio que dice que en el amor y en la guerra todo se vale. Lamentablemente usted y yo somos las víctimas de la guerra. Y la mayoría de los que están aquí, viéndome por este medio, no han estado en la guerra. Algunos son veteranos de guerra. Otros son civiles que han estado en países en conflicto y saben lo que es la guerra en su tierra. Pero la mayor parte de los que han visto la guerra en televisión, en el cine, en películas, no saben ni tienen la más mínima idea de lo que es vivir en guerra. Los que están ahora mismo aquí en Puerto Rico, sin agua y sin electricidad, están sufriendo una fracción de lo que se sufre en la guerra, donde no hay electricidad ni hay agua. Y hay escasez de alimentos y no hay combustible. Pero lo único que no tienen parecido a la guerra es que no están silbando las balas por sus oídos, ni están explotando los morteros ni los misiles en su casa, ni en su vecindario, ni está viendo a su vecino volar, ni le han matado al hijo al frente, ni están entrando tropas enemigas, las que sean, a ametrallar a todo el que está ahí o a arrestarlo a usted. Eso no lo está viviendo. Y no está viendo los cuerpos descomponiéndose en su propia casa o frente a su hogar, podrirse allí. El olor de la guerra. Los que han estado en el frente de batalla saben cuál es el olor de la guerra. Y cuando se los recuerda, ustedes lo recuerdan como lo recordamos nosotros, ¿verdad? Estiércol, gasolina quemada, peste, putrefacción, heces fecales, orina, vómito, sangre, todo eso mezclado en un cóctel. Y jamás se olvide ese olor. Pero no, acá usted está en televisión, ¿qué rayo va a saber? Así que por eso cuando uno ve a la gente por ahí hablando, ¡viva Rusia, madre patria! Usted lo busca y el tipo de acá, de Argentina, y dice, adiós, y este che ruso, qué boludo es. O te buscas otro que no es ni ruso. Vamos a meterle 4 nucleares encima a los rusos y vamos a acabar con Putin. O sea, gente que no sabe lo que está hablando, gente que son fantasiosos, tontos de la vida, con ñoñería. Hay que ver el mundo como es en su justa perspectiva. Y la peligrosidad de los tiempos que estamos viviendo. Y no es una exageración. Si cree que es una exageración, que usted está muy mal informado y no se ha tomado su tiempo para verificar lo que está pasando en estos momentos y qué nivel de amenaza hay a nivel internacional. Y la posibilidad es enorme y las probabilidades siguen creciendo. Y los analistas militares, los analistas de inteligencia dan todas las alertas y se están buscando todas las estrategias para poder ver de qué forma o manera se puede evitar esto y cómo, utilizando aún más sanciones económicas de alguna índole o siendo más críticos
y más directo en otras operaciones, se puede evitar llegar allá. Se van a utilizar todas las posibilidades. Hay quien dice, no, lo que quieren es guerra. Pero si es que la guerra no va a estar encapsulada en Ucrania, genio. Una guerra abierta con Rusia cubre toda Europa. Y hay devastación en toda Europa. Alemania quiere guerra, sí, para volver a tener destrucción como pasó en Berlín y en todas sus grandes ciudades en la Segunda Guerra Mundial. De verdad, sí, de verdad, genio. Gran Bretaña quiere sufrir lo mismo que sufrió, por ahora peor, con armas de destrucción masiva. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de verdad. El único de todos esos países que no cogió una bofetada fue Estados Unidos. Ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. En su territorio. Pero ahora, las armas chinas, las armas rusas, inclusive las coreanas, pueden llegar al territorio de los Estados Unidos. Ya nadie sale ileso, lo sabemos, ¿verdad? Así que nadie inteligente, nadie con sentido común, nadie con conocimiento y bien informado puede desear la guerra, porque es la muerte y la destrucción, la devastación. Y una guerra abierta con China o con Rusia, no hay forma o manera de poder garantizar que las armas de destrucción masiva, sean armas nucleares, sean armas atómicas, que no son lo mismo, que se parecen casi, son casi jimaguas, ¿verdad? O gemelas, armas nucleares atómicas, armas biológicas, armas químicas, armas de pulso electromagnético, ataques cibernéticos masivos, etcétera, etcétera, que son nuevas armas de nuevo registro, de nuevo nivel, sean utilizadas en una guerra híbrida, recombinada en todos los frentes habido y por haber. ¿Quién va a sobrevivir a eso? Si es con un huracancito aquí, mire cómo estamos manga por hombro en Puerto Rico. O en los mismos Estados Unidos con grandes inundaciones también pasa lo mismo. Y se quedan semanas y meses sin agua y sin electricidad. Vaya por Mississippi, de la vuelta por allá, de la vuelta por el sur. A ver, me dice. Hay que despertar conciencia. No vamos por un buen camino ni hacia un buen lugar. Y no me venga, está escrito aquí. Bueno, pues búsqueme, cíteme dónde está escrito. Rusia vendrá y el batallón 207 y el avión, el Suba, qué sé yo, que 45-37, tirará un misil tipo qué. O el Satán 2 saldrá e impactará con 7 cabezas nucleares, ¿verdad? No. Interpretación de la gente acá en su viaje místico es otra cosa. Está en un mundo real y aquí la gente se muere de verdad. La gente se muere de verdad. Hay hambre de verdad, el sufrimiento de verdad, y es un mundo de mentiras. Dicho eso, ¿qué más puedo decir sobre todo esto? Bueno, hablando de eso, hay que mencionar al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Es un ataque franco directo contra los Estados Unidos, donde ha llamado vandalismo a los Estados Unidos, son unos vándalos que se están robando el petróleo de Siria, ¿ok? Y obviamente, estas declaraciones son fuertes, pero están basadas en una serie de hechos que sí son reales. Es decir, Estados Unidos sí se ha estado robando petróleo a Siria, es verdad, no se puede negar. Wang Wenbin, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que ha dicho, bueno, este caballero ha hablado y ha dado una serie de números que de verificarse pues serían obviamente terribles. Primero, acusa a Estados Unidos de estar robándose 66,000 barriles de petróleos diarios en Siria. Esto más o menos, el cálculo es que más o menos como un 82% de la producción diaria de Siria se la están llevando y que se han estado llevando en 800 buques cisterna y que han utilizado las tropas de Estados Unidos para proteger las regiones y los sitios donde han estado extrayendo el petróleo de Siria, no permitiendo así al gobierno sirio administrar sus propios recursos naturales y se los están robando. Cosa que nos recuerde, haga memoria, antes de entrar en un momento con el ingeniero Orlando Pla, haga memoria, vamos a caer por allá en la época de Saddam Hussein. ¿Se acuerda usted de Saddam Hussein? Allá en la época de Saddam Hussein se acusó a Kuwait, o Irak acusó a Kuwait, de estar robándole ¿qué? De estar robándole el petróleo, ¿sí? Que Kuwait decía que se estaban bajando los niveles de sus pozos petroleros, Irak decía que estaban bajando los niveles de sus pozos petroleros porque alegaba que Kuwait había estado taladrando de esta manera y de forma horizontal, no vertical, sino vertical un poco y luego horizontal, millas adentro del territorio de la frontera de Irak para extraer el petróleo de las fuentes iraquíes. Y basado en eso, se posté, Saddam Hussein entonces en agosto 2 de 1990 invade ¿a qué? Invade a Kuwait. Y ahí empezó la primera gran guerra del Golfo. Fíjese, y acá en estos momentos, ahora alegadamente Estados Unidos se está robando, según los chinos, el petróleo de Siria. Mi madre. Bueno,
Me quedan un par de cosas más. Quiero pasar en un momento con el ingeniero Orlando Pla. Quiero ver qué cosas puedo dejar yo que valga la pena tirarlo, ¿no? Y no salir de eso. Bueno, importante decir lo siguiente. En China, y con esto cierro, voy a dejar lo demás para discutirlo con Orlando. En China ha surgido no un juicio y se ha condenado al exministro precisamente de justicia chino Fu Shenhua. Fu Shenhua acaba de ser condenado a muerte por corrupto, por abuso de poder, por robarse el equivalente a 16.7 millones de dólares en 16 años que estuvo en diferentes posiciones políticas en China. A diferencia de Puerto Rico, que si aquí la ley fuera así, allá los chinos que le roban al Estado, le roban al pueblo, lo fusilan. Lo fusilan. A este están tratando de cabildear porque era muy amigo también de Xi Jinping. Y como era del grupito de Xi Jinping, pues están tratando de cancelar la pena de muerte, permutarla y cambiarla por prisión de por vida, es decir, por cadena perpetua. Así que si en Puerto Rico las penas para los corruptos en el gobierno fuera la pena de muerte o cadena perpetua, no robarían y no se tirarían a la política, ni serían candidatos ni para municipio, ni senado, ni cámara, ni gobernación, ni nada. Se quedarían. Recuerde usted que cuando usted ve la historia de los actuales exgobernadores de Puerto Rico, el 90% de ellos todos son cabilderos. Vaya, usaron muy bien su posición, despierta durmiente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay otra advertencia que tiene que ver también con el derretimiento allá en Antártida. Hemos hablado de esto, del glacial Dwight, que hemos hablado en varias ocasiones sobre él. Y el anuncio que nos dan los científicos en este momento es desesperado. El cálculo era que de aquí al año 2100 iba a subir más de 1 metro el nivel de los océanos. Ahora ese cálculo se ha trastocado y nos dicen que la cosa viene bien acelerada y que las costas están condenadas, específicamente en las islas. Y eso toca a Puerto Rico, despierta durmiente. Bueno, me doy aquí con un momentito porque esto obviamente partimos en dos acá para nuestros amigos de YouTube, el webmaster Carlos Figueroa. Aquí tomo un momentito, yo tomo aquí un poquitito acá. Gracias, Denis. Una botellita de agua, un poquito. Aquí partimos un momento y vamos a un segundo con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, con la venia de ustedes. No tengo tacita hoy.